Lo maravilloso de todo esto es que nuestra propia vida puede ser un signo, el signo por excelencia de lo que puede llegar a ser Dios en la vida de alguien. Sean todos bienvenidos a este espacio, a la alegría de seguir compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios que llega a cada uno de nosotros. Hoy siendo un día muy especial para la iglesia en el cual celebramos el día de San Marcos, evangelista, y hacemos su evangelio precisamente el día de hoy. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar a todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. En este día, oro por mis amigos, por aquellos que ya partieron a la eternidad y me regalaron grandes momentos, por quienes padecen una enfermedad en el encierro del dolor, por el amigo que me ayudó a superar difíciles momentos. Dales bendiciones, pues más que nadie, tú sabes el valor de la amistad. Amén. Marcos es maravilloso porque hablar de Marcos es hablar de los orígenes. Hablar de Marcos es hablar de la delicadeza, es hablar del detalle, es hablar de la simplicidad, ¿sí? De lo simple y lo profundo a la vez. Hablar de Marcos es hablar de ese referente a nivel de las escrituras para los evangelios. Hablar de Marcos es hablar de un detalle de fina delicadeza, como lo es Dios mismo. Por eso este evangelio, por eso lo que vivimos constantemente a partir de un relato de aquel que se ha tomado la labor de narrar aquello que de manera oral también se comunicaba por medio de las historias y de los relatos de comunidades enteras que habían vivido y evidenciado la presencia pascual de Jesús el Señor en medio de las asambleas, en medio de la represión de la comunidad, en medio de lo que había implicado ser ese primer impacto de la muerte del Maestro y posteriormente su resurrección. Por eso hablar de Marcos es hablar con cariño de la delicadeza de la pluma de Dios, del legado sobre cada una de nuestras historias y de nuestras vidas. A partir de Marcos, nosotros podíamos estar hablando tranquilamente de cada uno de nuestros evangelios, del evangelio según Carlos, del evangelio según Alejo, del evangelio según Eliber, del evangelio según Gladys, según Miriam, según Yolanda, según muchos de nosotros, porque estamos narrando precisamente esa historia de amor entre Jesús de Nazaret y mi corazón como una experiencia resucitada. Al final de la vida, al final de la historia, al final de todo, solamente bastaría al Padrecito que está celebrando las exequias decir sencillamente palabra del Señor, y todo el mundo concretando que allí, en esa historia que acaba de llegar a su plenitud por la resurrección, todo el mundo debería responder: gloria a ti, Señor Jesús.
porque nuestras vidas terminan siendo un evangelio, una historia de amor entre Jesús de Nazaret y mi corazón. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Es maravilloso cómo los discípulos, es maravilloso cómo las comunidades evidencian precisamente los signos que acompañaban y confirmaban la presencia del Divino Maestro en medio de sus vidas. Signos que podemos evidenciar cada uno de nosotros. Nos podíamos quedar hablando, hay infinidad de comentarios de aquellos que escriben por cada una de las plataformas, de gente que ha dicho, a mí me han acompañado estos signos, a mí me ha pasado esto en la vida, a mí me atropelló el Señor, el resucitado me pasó por encima. Ya, muchas de las personas que se acercan hasta nuestros conventos, que han venido hasta acá a contarnos precisamente lo que ha hecho el Señor en su vida y cómo se han recreado a partir de la presencia del Señor. Y son signos que confirman la presencia del resucitado en medio de nosotros, que es lo que dice precisamente el Evangelio. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales o signos que los acompañaban. Lo maravilloso de todo esto es que nuestra propia vida puede ser un signo, el signo por excelencia de lo que puede llegar a ser Dios en la vida de alguien. Y lo es, y lo es. Si cada uno de nosotros contara su propia historia, si ustedes mismos comprendieran la grandeza de su vida como el signo, como el sacramento por excelencia, donde Dios se manifiesta y donde manifiesta precisamente su gracia y su misericordia. Es esta la dicha de seguirle vivo y resucitado. Es este el legado de Marcos, dentro de muchos que podríamos estar hablando, pero la alegría de que nuestra historia es escrita y que está escrita precisamente en el cielo por Dios mismo. Vamos a orar por todos nosotros, por nuestra propia historia. Miren, me parece importante, siempre lo he pensado de esa manera. La historia es como un tatuaje, simplemente pasa, queda marcado en tu vida, como queda marcada en la piel, y no hay cómo deshacerse de él. Hace parte de tu vida, hace parte de tu historia, es tu historia. No reniegues de ella. No te avergüences de ella, es tu historia y es la que te tiene aquí precisamente. Pues ese resultado de esa historia te ha llevado precisamente hoy, de cara a este Evangelio, a reconocerte como signo de parte de Dios. Ninguno de nosotros debería recriminar su propia historia, porque es lo que Dios ha hecho conmigo, lo que los dos hemos escrito, lo que los dos de alguna manera hemos forjado para poder estar viviendo una vida en el amor con Él. Y es esa la dicha y la gracia de poder ofrecer nuestra vida, nuestra historia a este divino Señor que nos quiere ver a todos plenos y felices en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos esta dicha de seguir compartiendo aquí en medio de lo sencillo y lo natural de la vida, esta experiencia del Señor en su Evangelio para encarnarlo en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.